Hola, muy buenos días. Mi nombre es Juan Pablo Lozano y hoy voy a realizar la entrega del primer corte. Entonces, ¿qué es BIM? BIM es una metodología para elaboración y administración de la información de un proyecto. BIM integra datos estructurados y distintas disciplinas mediante programas y modelos. Para este caso, se realizará un proyecto en conjunto con dos compañeros más, donde se utilizará esta metodología a partir de un drive. Se tendrá un rol de una empresa donde existirá un personal, en este caso unos interesados, arquitectos, ingenieros y unos modelos específicos, con el fin de saber en un futuro cómo reducir riesgos, costos, plazos y tiempos. Bueno, ¿qué es la información y la data? La data se da a partir de un concepto y un atributo. En este caso, generaría datos. Un dato y otro dato generarían información. Por ejemplo, un dato, en este caso el concepto, podría ser una pared. Entonces, la pared sería el concepto y un atributo de este sería el espesor, que por ejemplo podría ser 30 centímetros. Para un segundo dato, podría ser el concepto, seguiría siendo la pared, pero el atributo de este podría ser el material, que podría ser el hormigón. Entonces, la información de este sería una pared de hormigón con un espesor específico. Este sería dato más dato, eso generaría una información. Bueno, para esto existen datos estructurados. Estos son organizados y almacenados en un formato específico y predefinido. Se necesita una estructura para poder distribuir los puntos de datos y asimismo relacionarlos. Por ejemplo, en nuestros proyectos, si diseñamos una pared en Revit, no es solo una representación visual, sino también puede contener datos estructurados como, por ejemplo, material, espesor, costos y demás. Así, mientras que Revit es la herramienta que permite el modelado y la gestión de estos datos estructurados, los componentes individuales asociados dentro del modelo serían ejemplos de datos estructurados. Los datos no estructurados, en este caso en el contexto de Revit y BIM, son aquellos que no se ajustan, que no se ajustan a un modelo predefinido y no se pueden ajustar al modelo, en este caso de forma paramétrica. Estos datos serían cualitativos y no se integran de forma nativa en el sistema estructurado de Revit para nuestro caso. En nuestro proyecto podrían ser las fotos del sitio del lugar, serían más que todo imágenes de referencia. Están los datos gráficos y no gráficos. Los gráficos sería la geometría y la apariencia del modelo. Y los no gráficos sería la información detrás del modelo, en este caso costos, sostenibilidad, operatividad y demás. Bueno, ¿qué es Big Data? Big Data es el conjunto de grandes volúmenes de datos estructurados y no estructurados, que se generan en una gran velocidad y son difíciles de analizar y procesar. Y tiene como objetivo reunir estos grandes datos de información de forma útil a partir de diferentes formas de análisis. En este caso, el volumen hace referencia a la cantidad de datos, la variedad, las múltiples formatos donde pueden venir estos datos y la velocidad en que se generan estos datos de forma útil. Information Delivery Manual es un proceso es una guía que permite promover la información de referencia integrada de procesos. En este caso es el IDM, que se desarrolla como una guía para desarrollar toda la información necesaria para una fase particular del proceso del proyecto y que se pueda ser entregado en el momento adecuado y en el formato adecuado. En este caso sería la forma en cómo nosotros vamos a entregar nuestros proyectos. Es básicamente un instructivo de soporte que especifica todos los elementos de soporte interesados que en este caso hacen parte. Primero está el mapa de procesos, que sería una representación visual y descriptiva de las actividades y procesos que ocurren dentro de las fases del proyecto. Al establecer una vista general del flujo de trabajos, se asegura de que en este caso todas las partes individuales entiendan cómo y cuándo en este caso deben contribuir. Después va los requerimientos de intercambio, exchange requirements, que estos son todos, que son los detalles específicos del proyecto.
que el proyecto necesita. Por ejemplo, quién la provee y qué formato se necesita. Por ejemplo, en un formato si es CAD, Revit o IFS. Perdón, IFC. Y esto se explicará más adelante. Y al igual que el nivel de detalle que sería LOT. Esta sería la definición en qué tipo de formatos vamos a compartir la información. Y por último ya serían las partes funcionales, que se describe cómo se va a llevar a cabo las distintas funciones dentro del proceso. Ya serían más que todo, pues, los roles y las responsabilidades de las personas, en este caso de cada uno. Por ejemplo, en nuestro proyecto serían los roles de cada uno de nosotros. Si vamos a actuar como arquitectos, ingenieros y demás, como más que todo serían los involucrados en el proyecto y sus roles. Bueno, Common Data Environment o CDE es un entorno digital donde se almacena, gestiona la información de un proyecto. Su propósito principal es proporcionar es un lugar centralizado y estandarizado. En este caso, para facilitar la colaboración de los interesados, asegurando que en este caso todos estén trabajando con la información más correcta y actualizada. En nuestro caso, nuestro ambiente común de datos sería un Drive. Bueno. Y para entender esto hay que entender qué es un activo y qué es un proyecto. Entonces, en este caso, el proyecto sería todo el trabajo que hacemos antes de que el edificio exista. Este sería pues la gestión de un proyecto. Y un activo sería ya son todo lo que hacemos después de que el edificio exista, o sea, en el mantenimiento y la operación. Bueno, en el contexto de la gestión de la información, un proyecto generalmente tiene un comienzo y un final definido. Y en este caso, un activo ya sería un ciclo de vida continuo que puede abarcar muchos años o incluso décadas. Bueno, siguiendo esta línea de ambiente común de datos, toca saber acerca de los aspectos de la información que se gestiona. En este caso es el OIR, AIR, PIR y EIR, que son los que trabajamos en clases. Entonces, el OIR son los requerimientos de la organización de la información. El AIR sería específica, o sea, sería la específica información que es necesaria para gestionar un activo específico, basándonos a partir del OIR. En este caso sería la operación del activo. El PIR sería los requisitos de información del proyecto. ¿Qué información se necesita a lo largo del proyecto? Y ya el EIR sería, define qué información requiere el cliente al final del proyecto. Entonces serían los requerimientos de intercambio. Y estos fueron los que trabajamos en clase. Sin embargo, también están los entregables de información, que sería el AIM y el PIM, que es un modelo central. Un modelo central BIM es el núcleo de la metodología general y este coordina y reúne lo que sería toda la información en archivos y modelos relacionados con el proyecto. Todos los elementos de datos integrados a este puede ser aplicado en el diseño colaborativo, simulación y análisis, estimación de costos y demás. Bueno, y este se trabaja todas las disciplinas de manera simultánea. Entonces, lo entendimos el modelo central como un conjunto de elementos. En este caso serían tres archivos locales porque somos tres participantes, que sería Juanita, Mateo, Juan Pablo. Entonces sería equipo A, equipo B y equipo C, donde este modelo central reúne todos estos y pues los convierte en uno. En este caso, estos componentes de datos central estarían los datos del proyecto, los metadatos, la información, pues estaría la interoperabilidad, perdón, y la colaboración en tiempo real. Este normalmente se realiza pues como ya conocemos los estados de información, se realizaría en una etapa compartida. Bueno, ¿qué sería en este caso entonces un modelo federado? El modelo federado es un enfoque que combina ya los múltiples modelos, en este caso en un único modelo compuesto. Entonces, en este caso, por ejemplo, sería la combinación de arquitectura y estructuras, en nuestro caso, en un modelo central. Bueno, ya después lo explicaré detalladamente con el árbol que realizamos y con lo que hemos hecho en el corte. Bueno, entonces los modelos federados. Esto tiene unas características y es los múltiples archivos que cada disciplina o entidad puede tener en su propio archivo BIM.
lo que permite mayor especialización y gestión. La integración, las herramientas que permiten la integración de estos modelos individuales. En este caso sería el Revit, que logra poder unir la estructura y la arquitectura en un mismo modelo. Y la coordinación debido a que estos modelos pueden detectar conflictos o intersecciones, lo que son las clash detections, que posteriormente hablaré de ellas. Bueno, entonces, el modelo federado lo vimos por unas etapas. En este caso, primero es la definición de requisitos y estándares. Entonces, primero, pues se debe saber en qué nivel de detalle se va a trabajar el lot. Nosotros todavía no trabajaremos con un lot debido a que esto ya es un nivel de detalle específico, lo que es Level of Detail of Development. Entonces, ya es, bueno, pues solo para abordar existe, creo que es de lot 200, perdón, de lot 0 a 500. Entonces, eso quiere decir el nivel de detalle que va a tener el modelo. Pero pues se necesita tener unos estándares para saber a qué nivel de detalle se va a trabajar. La creación de modelos disciplinarios, en este caso, pues la arquitectura y la estructura, y la importación a este entorno federado, que sería en este caso Revit. La detección y la resolución de colisiones, la revisión y la coordinación, que el diseño avanza, se toman decisiones y los modelos se van actualizando y ya sería pues una etapa que no alcanzamos a trabajar, que sería la construcción y el mantenimiento del proyecto. Bueno, ¿qué es IFC? Y siento que esto es importante debido a que son los estándares que se necesitan de información a la hora de trabajar un proyecto. Entonces, el IFC Industry Foundation Classes está estrechamente relacionado con la gestión de información, debido a que primero toca tener en cuenta la interoperabilidad. En principal, el objetivo del IFC es permitir la interoperabilidad entre diferentes aplicaciones de software. Por ejemplo, si yo tengo un archivo de Revit, pero otra persona puede tener otro archivo en otro lugar, esto lo que hace es que estos archivos sean compatibles. Entonces es un formato de archivo abierto y esto normalmente se utiliza cuando se tienen diferentes, en este caso, softwares que se trabajan y esto lo que hace es combinar la información. Entonces, al importar o exportar estos modelos a través de un IFC, se asegura una representación consistente y completa del proyecto en una sola vista federada. En este caso, también entraría el concepto federado, que debido a que está cogiendo diferentes tipos de, por ejemplo, de arquitectura, de estructura, pero lo reúne en un mismo modelo. Y la gestión de datos. IFC no solo transporta información geométrica, también lleva consigo datos y atributos relacionados, y estos se encajan como piezas, sino también como la información que traen consigo mismo. Bueno, y ya hablando de lo que, de bueno, de este mismo tema, es que para el entorno federado es muy importante las clash detections y por esto es que hacemos un entorno federado y es para ver cómo se comporta en nuestro caso y en el proyecto que vamos a hacer es cómo se comporta la arquitectura y la estructura y cómo estos, al mirarlos en un mismo entorno federado, podemos mirar si hay colisiones entre estos. Entonces, ¿qué son las colisiones? Las colisiones son importantes debido a que toca ver qué conflictos tiene el modelo. En este caso existen los choques físicos que ocurren cuando dos elementos ocupan el mismo espacio, por ejemplo, una viga que atraviesa un conducto. Eso sería un choque físico y el entorno federado nos ayuda a ver este tipo de problemas. Y un choque funcional, que por ejemplo no es que se superponen físicamente los elementos, sino por ejemplo yo puedo tener eh, un una luz ubicada en un lugar donde están los rociadores. Entonces, es más, es más una colisión en cuanto a función y no en cuanto a físico. Y bueno, y esto también, para esto también están las hard collisions y las soft collisions. Y también hay muchos tipos de colisiones dependiendo de los choques en este caso. El ciclo de vida BIM. El ciclo de vida de usted se trata de las fases por las que atraviesa un proyecto para su gestión y desarrollo en la metodología BIM. Las cuatro fases principales que atraviesa estos son la etapa pre-BIM, BIM, BAM y BOOM, donde la variable siempre está, donde la variable más importante siempre es el tiempo, debido a que con el tiempo se va pasando de etapa a etapa.
Bueno, entonces el PREBIM ya es todo lo antes del proyecto. Entonces sería la conceptualización, el análisis, la selección del software, el establecimiento de roles, la formación y capacitación del equipo. Bueno, más que todo serían como todos esos preliminares antes de entrar a una etapa BIM, porque ya en el BIM sería la conceptualización, el esquema básico, la definición del proyecto, del anteproyecto, y se llega hasta un proyecto y un detalle, debido a que la etapa BAM ya es todo lo que requiere, tiene que ver con la construcción. Es por eso es que ya se habla de unos preliminares acerca de construcción, unas obras negras, obra gris, obra blanca, acabados, y ya son todos los documentos de construcción. Esta etapa sería más que todo la de construcción. Y por último sería una etapa boom, que sería en este caso una etapa de operación y mantenimiento del proyecto. Entonces ya se está hablando acerca de un análisis de impacto ambiental, de identificación de documentos, generación de modelos de demolición y planificación. Se habla ya se habla ya acerca de un proyecto el cual se realizó y ya se debe hablar sobre el mantenimiento y donde ya se tiene que hablar del mantenimiento. Bueno, entonces la metodología BIM en relación con las empresas tradicionales disminuye modificaciones en las etapas finales, debido a que, como hemos hablado, pues BIM habla de una metodología de trabajo de la organización. Es por esto que en las primeras etapas de anteproyecto y desarrollo de diseño se puede ver que hay un mayor esfuerzo. Sin embargo, ya en la hora de la licitación, lo que es la construcción, ya no se va a realizar, se van a reducir costos y debido a que las modificaciones no van a estar en las etapas finales. Y esta sería como la comparación, por ejemplo, con con una, con un proyecto tradicional donde al principio no se realiza tanto esfuerzo, pero ya después a la hora de la documentación y demás, ya se tiene que hablar ya de más gastos, de más costos. Es por esto que el BIM en este caso nos ayuda a organizar de forma apropiada la información y la colaboración de personas para que así haya un buen flujo de información en cada uno de los interesados y que se puedan realizar en este caso, toda la gestión de la información de forma adecuada, para que ya después a la hora de construirlo no se necesite hacer cambios drásticos y demás, que sean ya simplemente que haya menos capacidad, en este caso que haya menos cambios. Bueno, entonces estas serían todas las etapas donde la variable siempre va a ser el tiempo. Y están pues ya cada uno de las tareas, los equipos, los actores y los procesos que van a realizar en las distintas etapas. Y aquí es donde entraría el CD, que es nuestro ambiente común de datos, donde está la información integrada, que es concreta, trazable, verificable, en este caso, como hemos hablado, cuantificable y cualificable y cuantificable, perdón. Y en el ciclo de vida, en este caso, ya hay unas etapas que sería la construcción, bueno, estaría la construcción, la arquitectura y la gestión. Una vez hablando del ciclo de vida BIM, esto es importante entender que hicimos una matriz de interesados y esta abarca todos los interesados del proyecto, donde pusimos el nombre de cada uno de estos, la disciplina en que está ubicado, el rol, por ejemplo, si es el arquitecto principal, si es el gestor de datos, si es el ingeniero que tendría en relación con la disciplina que sería la estructura. Entonces sería el nombre, la disciplina, el rol y la etapa en la que están ubicados, si está en pre-BIM, BAM o BOOM. Debido a que esto es importante tener en cuenta, debido a que pues para que en esta tabla quede registrado en qué etapa va a estar cada una de las personas, para que en esta matriz sea más fácil ubicarlo. El contacto laboral, pusimos el WhatsApp, que sería el WhatsApp de la empresa, y el correo laboral y el horario de comunicación de cada una de las personas. Entonces pusimos de 7 a 3 p.m., de 8 a 6 p.m. y pues, esto sería muy importante para el nivel de conectividad que tendrían cada una de las personas. Bueno, realizamos una matriz de intercomunicación que se relaciona mucho con la de ahorita, que es el nombre, la disciplina, si
si uno de ellos no tiene correo, si sí o no, y el correo laboral en este caso, para que pueda ser contactado. Se necesita una matriz del el ciclo de vida BIM donde explique cada uno de estos etapas en qué consiste, para que cada una de las personas tenga conciencia de en qué etapa está ubicada y qué debe realizar en cada una de las etapas. Si está ubicada en una pre-BIM, BIM, BAM o BOOM. Pusimos también, es importante tener en cuenta los interesados, en este caso no técnicos, que no van a pertenecer, por ejemplo, en la estructura, la arquitectura del proyecto, sino ya serían en este caso unos externos. Por ejemplo, pusimos el nombre de cada uno, la disciplina en que cada uno de estos está, si es cliente, si es inversionista, el abogado, la empresa en que están cada uno de estos, el contacto de WhatsApp y como constante que serían siempre los horarios en que está cada uno de estos. Bueno, ya hablando de las matrices y de los interesados en que está cada uno de estos personas, se habla de un proyecto y es la matriz de estos datos que son de nosotros, en este caso de Juan Pablo, Juanita y Mateo. Entonces pusimos el nombre, que es, pues sería el trabajo BIM, el lugar, que escogimos el codito, el código del proyecto, que pues pusimos uno, el modelo que se debe trabajar es importante. Vamos a trabajar en Revit 2023, que en este caso sería pues donde se van a integrar cada uno de estos modelos. Los puntos base de cada uno tiene sus puntos bases y el survey point. Bueno, tener en cuenta los estados de la información en todo el ciclo de vida BIM. En este caso, estos se dividen pues, por estados de información WIP, que sería lo personal, lo que cada uno de nosotros estaría haciendo como en la etapa del proyecto, que todavía no es compartida, en este caso que es de cada uno. Ya la etapa, bueno, la fase de compartido y la fase de archivado. Bueno, para que se entienda mejor, voy a meter al árbol de mío, que sería que lo dividimos de esta forma. Lo dividimos en cuatro partes. Bueno, dos casi. Porque el central, estos van a ser los centrales de AutoCAD y de Revit, que se dirá, pues que estarán las coordenadas de AutoCAD y el central de Revit, donde igual estará el survey y el base point, pero en Revit. La estructura y la arquitectura. Esto lo vimos ya que como vamos a trabajar por separado, va a ser, va a ser más fácil para nosotros saber si entrar a las carpetas y saber a dónde me estoy metiendo, si estructura o arquitectura y qué compone cada uno de ellos. Por ejemplo, hablando de la arquitectura, entonces, la arquitectura, entramos a la carpeta de arquitectura y ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con el CAD y el modelado de arquitectura. En el CAD vamos a encontrar la planta uno y la planta 2 de nuestro proyecto. Y vamos a encontrar el modelo, en este caso, en la otra carpeta encontraríamos el modelo de Revit, que estaría toda la arquitectura del proyecto, que estaría ya modelado, y el Ghost, que serían, como ya hemos dicho, sería el Ghost son todas las plantas superpuestas, pero sin modelar. Bueno, para que se entienda mejor, voy a mostrar cómo estamos dividiendo las carpetas. En este caso, este sería la carpeta del proyecto y esto estaríamos trabajando una etapa, bueno, un estado de información WIP, ¿cierto? Entonces, nos centramos a WIP y a Juan Pablo. Entonces, está la base general de AutoCAD, donde están todos los puntos de cada uno, igual que el central general, pero en Revit estaría el survey y el base de cada uno. Esto se hablará después, donde se explicará cada uno de estos y cómo se llevó a cabo. Entonces, por ejemplo, como dije anteriormente, voy a entrar a la arquitectura de Juan Pablo y está, si quiero entrar al CAD o al Revit, por ejemplo, entrando al CAD, podemos encontrar la base general de la planta uno y de la planta 2. Me devuelvo y ya puedo encontrar el Revit de Juan Pablo, en este caso el modelado que se está realizando. Y aquí también iría el Ghost en este caso. Y siguiendo y hablando del árbol, nosotros hemos dividido también pues ya en los estados de información del compartido, se va a dividir por tres partes. En este caso, el modelo, el CAD y la información. Recordemos que lo compartido es ya todas las personas pueden visualizar estos contenidos. En cuanto al modelo, se encuentra el modelo central general de Revit. En cuanto al CAD, se encontraría ya el central CAD de cada uno, donde se puede ver
los puntos bases de cada uno y el survey. Y la información, que es toda la información que hemos trabajado a lo largo del proyecto. Entonces, esta sería la información de las matrices de Excel y estas ya serían pestañas de Excel. Entonces, donde están los interesados, los datos del proyecto, el nivel de intercomunicación, el ciclo de vida y los interesados no técnicos. Y es todo lo que hemos trabajado, todo lo que he hablado anteriormente. Entonces, serían más que todo tres carpetas donde estaría todo lo que podemos visualizar las tres personas. Y por último sería pues un archivado. ¿Qué significa por archivado? Esos modelos que ya no vamos a utilizar en este caso o versiones anteriores. Lo dividimos por cada una de las personas, Juanita, Mateo y Juan Pablo. En este caso sería el modelo Revit que yo ya eh, no se puede considerar como obsoleto porque en realidad son versiones que utilizamos y que pueden servir al final después de, que pueden servir al final pues para otra cosa, entonces se dejan como archivado en otra carpeta. Entonces más que todo esto consistiría el árbol que realizamos para poder entender los estados de información de WIP, compartido y archivado. Era la nomenclatura que estábamos utilizando para pues, la distribución de estos archivos. Por ejemplo, si me voy al modelo de Juan Pablo, puedo encontrar que este esté en una nomenclatura específica que está dividido por la fecha, la disciplina en este caso si es arquitectura o estructura, el nombre mío, M3 que sería modelado 3D, AP, que es anteproyecto, el LOT, como ya sabemos, que son los niveles de información, nosotros creemos que sería el LOT 200, porque aún no tiene un nivel detallado, en este caso, de información, y proyecto 1. Pero esto lo hacemos más o menos como para ir entendiendo cómo un proyecto BIM puede tener una nomenclatura específica a la hora de encontrar los archivos, debido a que esto es de suma importancia para saber cómo ubicarlos. Bueno, una vez he explicado acerca de todo lo de las matrices y lo del árbol, es importante entender cómo georreferenciamos nuestro proyecto. Yo ya lo hice, pero de todas maneras voy a explicar cómo es el paso a paso y cómo se realizó esto. En este caso, nosotros nos dirigimos al codito y en un Google Maps simplemente le da al lugar donde quiera que uno esté el proyecto. Por ejemplo, acá. Estas son las coordenadas que están, que son de este caso de la ubicación del predio. Sin embargo, estas coordenadas no nos sirven debido a que estas coordenadas se necesitan en el formato UTM para que el archivo CAD nos pueda leer esto. Entonces, en UTM, que esta es una página que nos recomendaron, aquí en este caso se ponen las coordenadas y ya simplemente a unos las botan pues unos se la dan en un tipo de archivo UTM. Bueno, de todas formas, en las matrices que nosotros realizamos se puede ver ya estas coordenadas convertidas a UTM, que sería el survey point, que sería pues cómo vamos a georreferenciar todo nuestro proyecto. Entonces, este fue como referenciamos el survey point y también los base points. Entonces, ¿cómo se hizo esto? Bueno, para realizar el survey point, primero se hace un punto, como el comando point o punto, en este caso, como cuando el idioma que uno lo tenga. Entonces, pues se selecciona en este caso el punto y con DD-Type, pues puedo elegir el tamaño o el grosor, pues el tamaño que pueda tener esto con respecto al CAT. Me gusta trabajarlo en 5, entonces lo pongo en 5. Y este sería nuestro survey. ¿Cómo hago para determinar que sea nuestro survey point? Estas coordenadas, en este caso, son las que va a necesitar para nuestro proyecto. Por ejemplo, como podemos ver, estas coordenadas son las mismas del survey point. Para comprobarlo, voy a demostrarlo. En este caso, en eje X sería estas y en el eje Y. Como podemos ver, son las mismas coordenadas y así en este caso georreferenciaríamos nuestro survey point primero. Una vez realizado el survey point, lo que hicimos fue delimitar en este caso el predio o el terreno general. Entonces ya simplemente realizamos múltiples copias y lo unimos con una línea. Esto es simplemente para ubicar, en este caso, delimitar en este caso el proyecto. Entonces ya con una línea simplemente lo que hicimos fue unirlas.
Y dentro de esto irían nuestros puntos bases, que en este caso serían estos. Entonces, igual con el comando punto, seleccionamos y ponemos unos 3 puntos, copiamos, seleccionamos 3 puntos donde puedan estar ubicados nuestros base points. Y a partir de esto, estos serían nuestros base points y cada uno tendría nuestra coordenada. Por ejemplo, Juanita, Juan Pablo, yo, cada uno, Juanita, Juan Pablo, Mateo, cada uno tendría una propia coordenada. Y a nosotros, pues, lo que hacemos es, pues, realizar un cuadrado que quede 100% recto para aquí ubicar, en este caso, la planta de CAD de cada uno, en este caso, la arquitectura y la estructura de la planta 1, planta 2 y cimentación y entrepiso. Bueno, voy a demostrar esto en este caso. Nosotros ya lo que se hace en este caso es simplemente guardar este mismo otra vez y se borran estos dos puntos bases porque ya solo voy a trabajar desde un punto base, que en este caso sería sería mi punto base. Bueno, ¿cómo hice esto? Ya sabemos que esto es la delimitación del terreno y este es mi punto base. Ya simplemente lo que se hace es exportar las plantas de cada uno de nosotros y mediante una esquina de la planta se va desplazando con esto, o sea, con el comando, pues con el comando desplazar, se pone en la esquina de nuestro punto base. Y esto funciona con la arquitectura y la estructura. En este caso aquí se guardaría, esta sería la planta 1, faltaría la planta 2, que ya de todas formas ya la había hecho. Y, y también con la estructura que sería la cimentación y entrepiso. Entonces, por ejemplo, eh, se puede ver, perdón, y entonces me meto a WIP, me meto a Juan Pablo, en este caso, ¿cuál queremos ver? Por ejemplo, arquitectura, el CAT de cada uno, y este sería, por ejemplo, ya vimos la planta 1 georreferenciada en el punto base de cada uno, me meto a la planta 2. Entonces, se puede ver cómo la planta 2 está en el mismo punto base, se puede ver cómo está en el mismo punto base, y al export, y esto es muy importante, debido a que al exportarlo a Revit, todos me van a salir con las mismas coordenadas para nuestro punto base. Y esto para poder georreferenciar, para poder localizar cada uno de nuestros proyectos. De todas formas, esto lo hice con cada uno de las plantas. Estas serían las plantas de arquitectura y las de estructura. Y las de estructura serían estas. Entonces, la de cimentación y la de entrepiso. Entonces, se puede ver cómo todas están localizadas de un mismo punto. Y esto es muy importante porque estas plantas solas se dejarán en Revit, ya lo explicaré posteriormente, y estas serían como todo el ghost. Y ya una vez lo modelamos, ya sería parte, pues ya la modelación, ya parte del modelo. Entonces, se compone de estructuras y de arquitectura. Bueno, una vez teniendo en este caso el survey y los puntos bases de cada uno en AutoCAD, pues esto se debe pasar a Revit y en este caso se vinculará. Bueno, de todas formas, yo ya lo hice, pero Tomás explicaré cómo es el paso a paso en este caso para la vinculación del proyecto. Bueno, primero, primero lo que hice en este caso, aquí está el archivo de Revit. Entonces, primero con ML se vincula el archivo. Entonces, ya simplemente lo que hace es vincularse el archivo y se carga, en este caso se carga el archivo. Una vez al cargar el archivo, se tiene que abrir esto que es este triángulo y este círculo que pertenecen a cada una de las coordenadas que había hecho en el AutoCAD. Este sería el survey y este sería el base point, el punto base del proyecto. Normalmente no aparecen, entonces con el comando VV lo que hago es entrarme a emplazamiento. mm, Emplazamiento, emplazamiento, aquí le doy a más y aquí lo que hago es abrir, darle clic al punto base y el punto de reconocimiento y ahí en default me aparecerían. ¿Qué es esto? Bueno, entonces, bueno, primero, una vez exportado el AutoCAD, lo selecciono todo, ¿cierto? Y para esto le tengo que dar a Default Location. Para Default Location tengo que desbloquear en este caso esto
Y ahí sí darle a Default Location para que me coja, en este caso, las coordenadas de AutoCAD, que eso es un paso muy importante que se me había pasado y por eso era que lo hacía mal a veces. Bueno, una vez realizado esto, ya simplemente es coger las coordenadas de la misma AutoCAD al Revit. Lo que hice fue, en este caso, despiñarlo, primero que todo, para poder, en este caso, meter las coordenadas del norte a sur, que sería el eje Y, y este-oeste, que serían las del X. Simplemente ya lo que hago es copiar las coordenadas, por ejemplo, en el survey point, lo conecto, le doy al punto, y ya simplemente es copiar las mismas coordenadas. Y por ejemplo, yo escogí este punto base, ¿cierto? Entonces, de igual forma, copio las coordenadas del eje X y el eje Y. Bueno, y esto ya, y pues ya una vez teniendo en cuenta el survey y el base point, aquí este sería pues el plano central general donde estarán ubicados cada una de mis plantas. Al igual que en el AutoCAD, aquí estarán ubicadas en este punto todas mis plantas. ¿Para qué? Para que todas las plantas puedan quedar en el mismo punto superpuestas, al igual que, por ejemplo, esto sería el Ghost, que en este caso solo están las plantas, y todas las plantas en este caso serán cargadas a este punto base. Pero es importante tener en cuenta que este solo es mi punto base y por ejemplo, estos cuadrados vendrían siendo los de mis compañeros. Entonces yo solo voy a usar el mismo punto base que utilicé, igual que el mismo de AutoCAD. Me he olvidado decir, era que este archivo del central general donde aparece mi survey y basepoint se carga de centro a centro. Entonces, cuando uno lo va a cargar, hay una opción que dice cargar de centro a centro. Pero ya esto va cambiando para las plantas, en este caso de arquitectura y estructura, porque estas se cargan por coordenadas compartidas. Entonces, de igual forma, igual con el comando ml, ya simplemente lo que hacía era cargar las plantas, en este caso pues en este caso sería la planta de arquitectura, y ya aquí cargué de todas formas la arquitectura y la estructura. Entonces simplemente podemos ver cómo estas son las mismas coordenadas que tiene mi proyecto AutoCAD. Y esto es importante para ver pues, que no haya ningún desfase y que todo esté localizado en un proyecto. Ya simplemente con ML se carga por coordenadas compartidas y se puede ver cómo el proyecto está localizado en la forma que yo quiero. Otra cosa es que aquí pues no vi necesario hacerlo del norte verdadero, debido a que el norte verdadero es cuando el proyecto está de forma diagonal, lo que vimos en clase. Entonces, como está de forma vertical, ya puedo trabajar con el norte del proyecto, entonces ya simplemente pues no hice este paso. Sin embargo, este paso ya pues si la planta está rotada, se saca el ángulo del proyecto para poder ver lo del norte verdadero. Y bueno, esto sería todo. Esto sería todo de la vinculación de los Revits. Entonces podemos ver cómo tenemos, en este caso, esta es mi planta de arquitectura en el nivel 1, y esta sería en mi nivel 2. Entonces tenemos dos plantas. De igual forma, para la estructura, también tenemos dos plantas, que es la de cimentación y la de entrepiso. Estos dos serían pues los goals de cada uno porque no hemos empezado a modelar. Cuando empecemos a modelar, ya este será otro, o sea, en la carpeta estará en la parte de modelos Revit. Este sería ya solo parte del Ghost porque como podemos ver, esto es un Ghost. Un Ghost es el modelo donde simplemente se ven las dos plantas. Este se guarda como un archivo aparte y lo que vendría siendo el modelo se guarda como otro archivo. Bueno, por ejemplo, la vinculación entre la arquitectura y la estructura, cuando ya tengamos el modelo hecho, esto será un modelo federado. ¿Por qué? Porque un modelo federado conectará, en este caso, la arquitectura con la estructura. Y de esta forma podemos ver, como hemos visto anteriormente, las colisiones o las clash detections que podría tener nuestro modelo.
Por ejemplo, si una columna está pasando donde no es o no está conectando bien dos vigas. Entonces, lo que nos permite hacer en este caso el Revit es poder vincular dos proyectos, tanto arquitectura como estructura, en un mismo modelo. En este caso, esto sería un modelo federado y poder ver si está funcionando o no está funcionando de manera adecuada. Entonces, pues básicamente esto sería pues, lo de los modelos para este caso de Revit. Pues ahí pues lo busqué explicar de forma más detallada y resumida para que se entendiera de forma adecuada cómo hice simplemente ya la vinculación del el CAD y el Revit y que ya simplemente se hacía por coordenadas. Y ya lo que realizaremos en el otro corte pues será ya modelar la arquitectura y la estructura de los modelos, para así poder tener un modelo federado y poderlo conectarlo con lo de mis otros compañeros.